¿Te consideras un experto en cine? ¿Podrías adivinar las 22 películas más taquilleras de todos los tiempos solo con pistas y emojis? Aquí encontrarás diversión, retos y muchas sorpresas relacionadas con el séptimo arte. Cada video pondrá a prueba tus conocimientos, te hará recordar clásicos inolvidables y te conectará con los éxitos más grandes de la historia del cine. No olvides suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ninguno de nuestros retos. ¿Estás listo para demostrar que eres un verdadero fan del cine? Comencemos esta aventura cinematográfica. Primera pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue la primera película filmada íntegramente en 3D. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue la primera película en recaudar más de 2.000 millones de dólares. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, alcanzó el récord de mayor recaudación en su primer fin de semana. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, presentó a más de 70 personajes principales en pantalla. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, revivió la saga después de más de 10 años de pausa. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue el regreso de la saga después de 10 años. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, reunió a los 3 actores que interpretaron a Spider-Man en una sola película. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, tardó más de 13 años en estrenarse después de la primera parte. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue la película más taquillera de la saga. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta?
Dato curioso, fue la última película de Paul Walker quien falleció durante su rodaje. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue una de las películas de animación más taquillera. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue una de las películas más largas de su año. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue la película más taquillera de la saga. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue la primera película del MCU protagonizada por una superheroína. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, es considerado uno de los mejores filmes de acción de todos los tiempos. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, consultaron con científicos para representar los agujeros negros con precisión. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, usó una de las mejores bandas sonoras retro del cine. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, inspirada en la vida de P. T. Barnum, conocido por crear el circo moderno. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, fue un gran éxito incluso en tiempos de pandemia. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, ganó varios premios Oscar, incluyendo Mejor Dirección. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta?
Dato curioso, ganó 11 premios Oscar, empatando con Titanic y Ben-Hur. Siguiente pregunta. ¿Qué película es esta? Dato curioso, introdujo el famoso efecto bullet time en el cine. No te pierdas nada. Si te ha gustado este contenido y quieres disfrutar de más videos increíbles como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita para estar siempre al día. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido que te encanta. Dale al botón de suscribirse y únete a nuestra comunidad.